Bueno, ahora sí, vamos a continuar ahora con lo que es la teoría de esfuerzos y vamos a ver la segunda parte de lo que es la transformación de esfuerzos, ¿no? Entonces, vamos a darle clic aquí y pues tenemos esa diapositiva. Vamos a empezar en esta diapositiva. Esperamos que se vea ahí. Entonces, ahí ustedes ven una pantalla. Vamos a ocultar la vista del modelador para que se vean bien todo en el sistema, ¿verdad? Ustedes ven otra parte y vamos a conectar la pluma, ¿ok? Ahí está. Bueno, ahí está la pluma. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de la transformación de esfuerzos. Lo que vamos a ver es, la primera parte vimos los esfuerzos que suceden en un plano. Ahora lo que vamos a hacer es, ese plano lo vamos a utilizar en diferentes caras del elemento. O sea, con ese plano vamos a construir un elemento diferencial o vamos a construir un cubo, ¿sí? Entonces, para eso pues vamos a tener que poner unas diapositivas para que se vea más claramente, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, habíamos visto la vez pasada el elemento. Habíamos tenido un elemento como un cubo y pues teníamos fuerzas en todas las caras, ¿verdad? Ya habíamos visto las caras positivas, las caras negativas, y ya habíamos visto que cortamos este cubo, ya sea en cualquier plano, y al cortar este cubo, sea en la otra diapositiva, ¿no? Entonces, nos apareció el cubo, pero bueno, aquí tenemos un cubo y agarramos un plano, ¿verdad? Eso lo habíamos visto en la otra parte, en la otra video, en la transformación de esfuerzos 1, y pues tenemos una fuerza y tenemos una normal, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente. Ok, bueno, el otro de nuevo, ¿no? Tenemos el elemento en un cubo y cortamos el plano, ¿no? Entonces cortamos el plano. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en ese plano vamos a construir un elemento diferencial, ¿sí? Entonces, como estamos en 3 dimensiones, se va a construir un cubo. Vamos a ver, ahí está, ¿no? Entonces, si se fijan, este plano es la cara de un solo cubo, de la parte del cubo, la parte de la normal, ¿no? Y vamos a encontrar las fuerzas que existen en las otras caras. Vamos a ver en la otra diapositiva. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que, ya encontramos el peso índice n en esta parte, en esta cara, y vamos a encontrar Py' y vamos a encontrar la otra fuerza en Pz'. Obviamente que la otra cara no se ve, la otra fuerza, ¿verdad? Y, a ver, bueno, ahí está. No sé si llegaron a la parte de atrás. La normal, ahí está la normal, ¿no? La normal que se fijan ahí, que está ahí. Es un vector que es perpendicular a esta cara. Entonces, este vector lo vamos a llamar X', ¿sí? Entonces, este vector va a ser X', y los otros vectores lo vamos a llamar Z' y Y', ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Este vector que está ahí, están viendo, este sería el Y', ¿no? Entonces, en lugar de N, vamos a ponerle X'. Vamos a trasladarlos a este plano, y en lugar de N, vamos a tener Y'. Y similarmente, en la otra parte, vamos a tener, en lugar de N, ¿verdad? Vamos a tener Z', ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las P's en cada una de estas caras, y con esto pues vamos a obtener ya todas las fuerzas en todo el elemento, ¿no? Entonces, la vez pasada nomás obtuvimos la fuerza en una sola cara, pues la vamos a hacer para todo el elemento. Ok, entonces vamos a ver, en el caso de que la n sea X', ¿qué vamos a tener? Pues simplemente en lugar de n, vamos a tener X', ¿verdad? Y vamos a obtener el producto punto, ¿sí? Ponemos que el peso índice n era esta fuerza y obteníamos el producto punto mediante el valor de n, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de n va a ser lambda X', ¿no? Entonces, va a ser un vector que va a estar en esta cara, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar esto por producto punto por esto y nos va a dar
la fuerza que va en la dirección de esta cara. Vamos a ver. ¿Sí? Donde, ahora sí, lambda x', en lugar de ser aquí n, si se acuerdan que tenía un valor de n, aquí era n, y aquí era n, ahora vamos a tener el coseno de x', x, ¿sí? En lugar de coseno de n, y, va a ser el coseno de x', y, y en lugar de coseno de n, z, va a ser igual al coseno de x', z, ¿no? Entonces, de esta forma, vamos a obtener el sigma x, o sea, el esfuerzo que actúa en esta parte, ¿no? ¿Ok? Entonces, hicimos igualito, ¿no? Nada más, lo único que cambia aquí, que en lugar de lambda x', era el valor del vector n, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo para el esfuerzo cortante. La vez pasada, el esfuerzo cortante, lo que hacíamos es agarrar el teorema de Pitágoras y obtener el esfuerzo cortante. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el vector que es paralelo al eje x' y paralelo al eje y', y con esos vectores vamos a utilizar la misma operación, el producto punto, y obtendremos el tau x', y el tau x', z', ¿no? Como se ve a continuación. El esfuerzo en x', bueno, haciendo las operaciones, si se fijan aquí, bueno, aquí está, ¿no? Hacemos las operaciones, ¿no? Pnx por el valor de lambda x', pero acuérdense que esto se tomaba, era un vector, una matriz por un vector, ¿sí? Lo ven en la parte. Entonces, haciendo las operaciones, ¿verdad? Este era el valor de P sub índice nx, este es el valor de P sub índice ny, y este era el valor de P sub índice nz, ¿no? Entonces, esto que está aquí, pues sería el producto punto, ¿no? Esto sería el valor de lambda x', ¿no? Entonces, al hacer el producto punto, pues, obviamente que va a ser esto más esto, el valor sigma x se convierte pues, en un escalar, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí convertimos en un escalar. Pues vamos a hacer lo mismo para el cortante. En el cortante va a ser la misma normal, estamos en el mismo plano, todavía estamos en el mismo plano, pero el vector va a ser el vector y', ¿sí? Entonces vamos a tener el mismo vector, P sub índice nx, P sub índice ny, y vamos a tener tau x', y'. Entonces lo único que cambia aquí es que en lugar de lambda x', va a ser lambda y', o sea, va a estar en esta dirección, ¿verdad? ¿Se fijan? Ahí está. Entonces la flechita amarilla nos está diciendo que está en esta dirección. Entonces, en lugar de n, pues obviamente que va a ser coseno de n, x, va a ser coseno y', x, coseno y', y, coseno y', z, ¿no? Entonces, lo mismo, hacemos el producto punto de estos y obtenemos el valor de tau x', y', ¿sí? Obtenemos esto y obviamente que nos va a dar de nuevo un escalar, haciendo la suma, ¿no? Acuérdense que esto es P sub índice nx, P sub índice ny, y esto sería lambda y', ¿ok? Entonces hacemos esto y terminamos con esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está en el caso que el esfuerzo cortante está en z', en y', ahora sería en z', ¿no? Estamos de nuevo en el mismo plano, y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos P sub índice nx, P sub índice ny, y ahora en lugar de lambda y', pues vamos a tener lambda z', ¿sí? Entonces tenemos lambda z' y la flechita amarilla, si se fijan, va en la dirección del z'. Entonces hacemos lo mismo, producto punto, lambda z' con, y obviamente que esto, se acuérdense, es n, hacemos lo mismo y nos queda esta ecuación, ¿eh? Tau x', z', y etcétera, etcétera, nos queda, acuérdense que nos queda un escalar, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a cambiar de plano, vamos a cambiar al plano donde la normal es paralela al eje y'. Entonces, para esto voy a quitar un poco de fuerzas y entonces el plano sería este que está aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener otra vez P sub índice nx, pero en este caso este vector ya no va a estar este que está aquí, sino que va a ser
esta que está acá, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a obtener es el peso índice nx, peso índice ny, y el esfuerzo normal, pues sería este vector, pero ahora sí multiplicado por lambda y prima, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo, pero en este caso, pues estamos hablando de este plano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este plano, vamos a hacer lo mismo, pero en esta dirección. Entonces, en este caso, esta sería la otra componente, ¿no? PNX, pero estamos hablando en el plano Y', el plano, y este sería el lambda Y'. Entonces, tenemos esto, y así obtenemos el lambda Y', ¿sí? Habría que ver cómo se obtiene, lo vimos en la clase anterior, cómo se obtiene los P sub índice n, ¿no? Acuérdense que se obtiene de la matriz, tenemos el vector del tensor de esfuerzo, tenemos sigma x, sigma y, etcétera, etcétera, multiplicado por el vector que sería lambda y', ¿no? Entonces, con eso se obtiene el lambda y', que sería el P sub índice n, y luego multiplicamos otra vez por esto. Entonces sería una multiplicación de este vector por este vector, ¿no? ¿Sí? Entonces sería lo mismo, pero en este caso sería el vector, bueno, normal es paralelo al eje de Y', ¿no? Lo mismo hacemos para el esfuerzo cortante, pero acuérdense que estamos en el plano donde n es igual a Y', ¿sí? Seguimos en este plano, tenemos el peso índice n en este plano, ¿verdad? Cambiamos el plano, pero tau x', y' va a estar dado por, en lugar de lambda y', ahora vamos a cambiar a lambda x', ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, volvemos a poner esto, y otra vez no va a quedar por la simetría, no va a quedar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se hace en forma matricial, ¿sí? Ahora sí, cambiamos ahora sí de plano, o sea, del plano del cubo, ¿sí? Y ahora vamos a ponerlo aquí, ¿sí? ¿Sí? Obviamente que el otro z', pues está fácil, ¿no? Si es parecido al otro. Aquí en este caso nada más le voy a mostrar, no va a estar uno, nomás el dibujo de uno, que sería, aquí cambiamos el plano, como ya les dije, esto es la multiplicación de una matriz por un vector, pero este vector pues tendría que ser este vector, ¿verdad? No es este vector, es este vector, y multiplicado por lambda z', ¿no? Entonces aquí prácticamente sería multiplicar dos veces el lambda z', ya sea con este y con este, para que nos dé el sigma z', ¿no? Que el sigma z', pues nos da aquí. Y se fijan aquí, multiplicamos z', y al final nos va a quedar una multiplicación de puras z', ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el plano de z', y en la dirección del vector de z', ¿no? Entonces, bueno, para no hacer cada una de estas sumas a mano y todo eso, pues existe una herramienta, pues, que ustedes ya conocen, que es la álgebra matricial. Entonces, en forma matricial, esto lo podemos expresar de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos que esto es el tensor de esfuerzos, ¿verdad? Esto es el vector t, que lo voy a poner aquí, y esto sería una transpuesta, ¿no? La transpuesta del mismo vector t. Entonces, nosotros podemos obtener, la vez pasada habíamos obtenido esto y esto nada más. Ahora vamos a obtener, pues vamos a obtener los demás que está aquí, vamos a obtener vamos a obtener vamos a obtener este, ¿no? Acuérdense que estos son iguales, ¿no? Si obtienen este, ya no necesitan obtener este, ¿no? Si obtienen este, ya necesitan obtener este. Si obtienen este, ya obtienen este, ¿no? Entonces, eso le va a salvar algo de tiempo, ¿no? Obviamente que si le hacen una calculadora, pues se lo va a dar todo directamente, ¿no? ¿Ok? Bueno, como les decía, T, así se expresa, ¿no? T sería esta matriz de transformación. Ahorita vamos a un ejemplo para que vean cómo se obtiene el coseno de x', x, coseno de x, todo eso, ¿no? Que serían los cosenos directores, ¿no? Estos serían prácticamente los cosenos directores del nuevo sistema de referencia, ¿sí? Entonces, aquí cambiamos de un sistema de referencia que tenemos x, y y z, ¿verdad? A un sistema x', y' y z', ¿no?
Entonces, los cosenos directores de cada uno de los vectores x', y', y z', pues están dados por estas componentes, ¿verdad? Entonces, esta componente sería el coseno director del vector que va paralelo al eje x' con respecto al eje x. Esto sería el coseno director del vector de x' con respecto al eje x, el coseno del vector de z' con respecto al eje x, y así nos vamos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo y de todas maneras vamos a seguir viendo ejemplos un poco más sofisticados, ¿verdad? Con esto. Y a continuación, bueno, ahí está, ¿no? Dice donde el vector, la matriz de transformación, pues sería esto. Esta que está aquí, y esto es la transpuesta de este vector. Entonces nosotros ya conocemos el tensor de esfuerzos, que es este de aquí, y el vector de esfuerzos transformados simplemente sería el mismo, pero en lugar de sigma x le vamos a poner sigma x', tau x', y', etc. Entonces vamos a un pequeño ejemplo y lo voy a resolver parcialmente, y usted le va a dejar un poco de tarea ahí para que lo vean ustedes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tenemos este elemento diferencial. Entonces queremos rotar el sentido contrario a la manecilla del reloj en los ejes x, y, z. Vamos a rotar el sentido contrario a la manecilla del reloj, vamos a rotar 45 grados. Entonces el eje x' con respecto al eje x va a ser un ángulo de 45 grados, y entonces obviamente que y' con el eje y va a ser 45 grados. El eje z va a permanecer igual, o sea que va a ser una rotación como si fuera nada más cambiado de manecillas, ¿no? Entonces vamos a continuar aquí. Bueno, entonces nos pide encontrar sigma prima, ¿no? O sea, vamos a obtener sigma x', tau x', y', etcétera, ¿no? ¿Dónde? Bueno, ¿cómo obtenemos esta matriz? Bueno, el coseno de x', x es el coseno de 45 grados, si se fijan. O sea, el coseno de 45 grados es el coseno de x', x. El coseno de x', y, pues sería este ángulo que está aquí, o sea, el que sobra sería el coseno de x', y. Obviamente, como tenemos un ángulo de 45 grados, pues el complemento pues de 45 grados es 45 grados, entonces no hay problema. Entonces tenemos punto 7071. El coseno de x', z, como estamos rotando en el plano, el coseno de x', z, pues tenemos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, el coseno de x', z, pues es 1, ¿verdad? Coseno de y', x, pues aquí como la proyección es en el sentido negativo, me da un ángulo de menos punto 7071. O lo que pueden hacer es agarrar este ángulo y le suman 90 grados. Entonces 45 más 90 grados, le sacan el coseno en la calculadora y le va a dar punto 70 negativo, ¿sí? Coseno de y', pues sería obviamente que este ángulo de aquí, al tener 90 grados, pues aquí vamos a tener 45 grados, entonces vamos a hacer la proyección punto 7071. Lo mismo para el eje z, pues estamos en el plano, estamos rotando en el plano, teníamos 0, el coseno de z', x', pues otra vez tenemos 90 grados, a excepción de z, ¿no? ¿Por qué? Pues estamos hablando del mismo vector, ¿no? Entonces, como es el mismo vector, pues tenemos el coseno de z', z, pues es 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pues con las herramientas que les dije, utilizan pues la matriz de transformación, y les voy a preguntar por los valores de sigma x', x', tau x', y', etcétera, ¿no? Sí les quiero dar observación de que como aquí en el sistema no se puede ver las letras griegas, sigma y tau, van a contestar, por ejemplo, les digo esfuerzo normal en la dirección de eje x', x', pues estamos hablando de sigma x', ¿verdad? El esfuerzo cortante en la cara x' en la dirección de y', evidente que le estoy preguntando por tau x', y'. Si estoy preguntando el esfuerzo cortante en la dirección, en el plano y', en la dirección de z', obviamente que le estoy preguntando por tau y', z'. Y acuérdense que
Si obtienen tau y' y z', es igual que obtengan tau z', y', ¿ok? Entonces, para que puedan contestar las preguntas que están en este video, ¿no?